por la gracia de Dios, nos concede iniciar ya la segunda semana del tiempo, la Cuaresma. En el segundo domingo de Cuaresma tenemos una riqueza de la palabra de Dios para nuestra propia vida y para que nosotros también podamos participar de la transfiguración como Jesús y podamos también participar de la fe de Abraham y podamos también crecer en nuestra propia vida con los elementos que Dios nos ofrece para que caminando en el Señor podamos también caminar con Cristo en la cruz, en la pasión, en la muerte y luego en la gloriosa resurrección. Empecemos entonces a estudiar y a reflexionar sobre las lecturas del segundo domingo de la Cuaresma en el ciclo B, para que podamos nosotros vivir esa experiencia y podamos también nosotros hacer nuestra la palabra de Dios. En el rostro de la transfiguración de Jesús brilla un rayo de luz divina que él tenía en su interior. Esta misma luz resplandece en el rostro de Cristo el día de la resurrección. En este sentido, la transfiguración es como una anticipación del misterio pascual, nos dice el Papa Benedicto XVI. Qué hermosas palabras del Papa y qué sentido tan grande nos da a nosotros. En este domingo que estudiaremos, vemos la transfiguración de Jesús para que nosotros mismos podamos prepararnos al participar con Él de esa gloria interior y fuerza que nos da la vida en el Señor. Recordamos el calendario el miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y miércoles ceniza. Domingo 18 celebramos el primer domingo de Cuaresma. Este domingo 25 de febrero celebramos el segundo domingo de Cuaresma. 3 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. 10 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. 17 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Y llegamos al domingo de Ramos, el 24 de marzo, día de la encarnación del Señor. Luego entramos al Jueves Santo, 28 de marzo, Viernes Santo, 29 de marzo, Sábado Santo, 30 de marzo y 31 de marzo, domingo de la Resurrección. Paso a paso nos vamos adentrando en la realidad cuaresmal. Este domingo nos va a mostrar la importancia de la oración. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2559. Jesús sube al monte a hacer oración y allí en ese lugar ocurre su transfiguración. Se muestra en el esplendor de su gloria junto a dos personajes del Antiguo Testamento en quienes veremos distintos modelos de oración. Nosotros debemos tomar en cuenta que la humildad es la condición necesaria para dirigir nuestra oración a Dios. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios transfigurarán nuestra vida. Los padecimientos del tiempo presente pueden alcanzarnos la gloria que un día se nos revelará en la vida eterna. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que la humildad es la condición necesaria para dirigir nuestra oración a Dios. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios transfigurará nuestra vida. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios transfigurará nuestra vida. Y así nosotros caminaremos delante de Él. Los padecimientos del tiempo presente pueden alcanzarnos la gloria que un día se le regalará en la vida eterna. De tal manera que todo es paso, vida, transformación en el Señor, gozo en el Señor y vida nueva unidos a Cristo Jesús. Las lecturas de la palabra de Dios en el segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura es el sacrificio de nuestro patriarca Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. La segunda lectura, Dios nos entrega a su propio Hijo. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. El Evangelio, del Evangelio de San Marcos, nos dice: este es mi Hijo amado. Capítulo 9 de San Marcos, versículos del 2 al 10. La primera lectura
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moria, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, no le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Hasta aquí la palabra de Dios. Veamos la reflexión. Obedecer por fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Por su verdad está garantizada para que Dios, que es la verdad misma, por esta obediencia, Abraham es el modelo a seguir que nos proporciona la Sagrada Escritura. Y así lo dice: por la fe, Abraham obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara, su esposa, se le otorgó concebir a Isaac, el hijo de la promesa. Por la fe ofreció a su hijo único en sacrificio. Catecismo de la Iglesia Católica, número 145. La oración de Abraham se expresa siempre con hechos y confía plenamente en Dios. Su fe no vacila y dice: Dios proveerá al cordero para el sacrificio. Cuando su hijo le pregunta: y tenemos la leña, tenemos todo, ¿y dónde está? ¿A quién vamos a sacrificar? Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá. En el capítulo 22 del Génesis, versículo 8. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34, nos dice: hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darlo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien le perdona, ¿quién será quien los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Hasta aquí la palabra de Dios. Reflexionemos sobre esta lectura. Nadie que perciba la gloria de Dios seguirá siendo el mismo. Dice San Pablo que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Sin que lo mereciéramos, nos entregó lo más amado. Cristo se entregó a sí mismo para darnos la vida. Vino al mundo para iluminar nuestra existencia. Y en contraste, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No acabamos de darnos cuenta de lo que significa ese amor de Cristo inmenso, gratuito, desinteresado, un amor hasta el extremo. Viene a ser luz que brilla en un mundo entenebrecido por el pecado, el que quiere dar sentido a nuestro caminar. Veamos el mensaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Reflexionemos sobre esta palabra. Dice la tradición que Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea. Es un monte que apenas mide 588 metros sobre el nivel del mar, y en el que ahora está construida una iglesia, la iglesia de la Transfiguración. Se ve ahí en el cerrito la iglesia, y se ve también un convento que ya se construye ahí, porque se ha convertido en un centro de oración, de meditación, de reflexión, de retiro y de elevarse ante Dios. En el monte Jesús conversaba con Moisés y Elías. Cuando Dios le confía a Moisés su misión de liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés aprende a orar. Primero rehuye, objeta y sobre todo interroga, no se siente capaz de esa misión. En el monte Sinaí su oración es contemplativa, pues Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Nos dice el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 1. En el desierto, su oración es de meditación en favor de su pueblo y de intercesión para que sea perdonada su idolatría, que perdone los constantes quejas del pueblo. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscaban a Dios, de los que van tras su rostro. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, en su oración exclama: respóndeme, Señor, respóndeme. Vemos allí las fotografías en el interior de la Basílica de la Transfiguración. Vemos un cuadro muy precioso que le llaman de piedra, y que está Jesús, está Moisés y Elías, y están los apóstoles. Y abajo es el interior del templo de la Transfiguración, en el que Pedro le decía: Señor, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La Transfiguración es una experiencia de Dios. En la Transfiguración se concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, la cual, la venida de Cristo, transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, dice San Pablo, hablándole a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. La transfiguración del Señor se extiende como la experiencia terrenal del reino de los cielos, como un anticipo de lo que será la presencia y la estancia en el reino de los cielos. La transfiguración, por lo tanto, significa la manifestación, el dar a conocer la salvación prometida por Dios por medio de su Hijo amado. Es un regalo, es para que ante el peligro ya inminente de la pasión y muerte de Jesucristo, los apóstoles se pudieran animar y pudieran tener fortaleza para superar y para caminar en medio de aquella adversidad, en medio de aquella pasión, y esperar y saber lo que Dios tenía preparado para los que lo siguieran, para los que lo podamos seguir, para los que, a pesar de las contrarias de la vida, podamos ser fieles a Él y poder después participar con Él en su glorificación y en su manera de participarnos a nosotros esa gloria que Él obtiene para nosotros. Analicemos nuestro entorno. La oscuridad nos inquieta, no sabemos en dónde estamos, en cambio la luz nos puede mostrar el camino. Esa luz significa que el amor de Dios puede transformar nuestra vida e iluminar esas zonas de desierto que hay en nuestros corazones. ¿Cuántas veces y cómo es nuestra oración? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestro corazón contrito, ¿cómo es esa oración? ¿Cómo es ese trato con Dios? ¿Cómo es que nos presentamos ante Dios? No te quedes como un mero espectador
adopta una actitud orante y sumérgete en la escena. Sube al monte, únete al grupo de los discípulos de Jesús, siente el llamado a Jesús para acompañarlo y luego quédate absorto en los sentimientos que te produce tan sorprendente suceso que se repite para ti hoy en este día. Llegar a tratar con Dios y llegar de alguna manera a participar de lo que Él tiene preparado para los que lo aman, para que los que son fieles, para aquellos que quieren seguirlo. Para ti y para mí, pero es necesario caminar, como decíamos, con humildad y con un grande deseo de estar con Él. Nos preguntamos, ¿cuántos momentos gratos has tenido en tu vida? Esos momentos de transfiguración en el área profesional, laboral, económica e inclusive personal. Y en esos momentos te has sentido agradecido con Dios. Todos los momentos de felicidad vividos en nuestra vida se pueden comparar a ese momento de alegría y entusiasmo que experimentaron Pedro, Santiago y Juan al ver a su maestro radiante de luz. Tiene mucho sentido que al recordar nuestros hermanos momentos vividos, dirijamos a Dios una oración de agradecimiento y tengamos la motivación para salir adelante, para no quedarnos tendidos en el suelo, lamentándonos por las circunstancias, para no quedarnos dolidos por nuestras heridas ni llorando en nuestros pecados, sino más bien para levantar la mirada a Cristo y sorprendernos con esa inmensa luz que lo ilumina todo por completo, con esa transfiguración a la cual Él nos invita y que por medio del sufrimiento de ahora podamos alcanzarlo como Él lo hace y podamos obtener con Él esa vida nueva. Por lo tanto, hagamos nuestros propósitos. Yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, subiré, yo subiré, es lo que tenemos que afirmar, decir y repetir una y otra vez. Subiré con Él a lo alto de la montaña. Con mis manos para sostenerme y ser fuerte ante toda adversidad, con mis rodillas como maestro de humildad, pero sin dejar de subir hasta encontrar el rostro de Jesús. Esa es la invitación de la palabra y este tiene que ser nuestros propósitos, mi propósito, subir con lo que Dios me ha dado y ofrecérselo a sí mismo para Dios. Oremos pues por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos cuidamos y seamos responsables y sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Esta sea también nuestra manera de vivir y nuestra oración completa ante Dios, para que caminando con Él podamos ofrecerle nuestra vida, nuestra actitud y nuestro corazón y vivir en su paz, en su amor. Cuando el Señor nos invita a participar de esta fuerza, de esta vida, podremos decir, igual que Abraham, aquí estoy, Señor. Cuando nos pida todo, entreguémosle todo porque Él nos va a dar más de lo que nos estamos dando, más de lo que Él nos está dando. Y así, caminando ante Él, podamos crecer en ese amor y en esa alegría. La fuerza de Dios en este día, en esta semana de Cuaresma, sea para nosotros fruto de vida eterna, de alegría y gozo en el Señor. Damos gracias a Dios, invocando y saludando a la Santísima Virgen María,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que el Espíritu Consolador, huéspedísimo sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María por la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendice y los acompañe siempre, para que podamos siempre caminar en su amor, en su alegría y en su presencia. Ave María Purísima.